Hola a todos y todas, bienvenidos al quinto módulo de este curso Economía del Cuidado como Agenda Sindical. Para empezar quisiera compartir con ustedes la pregunta central del módulo. ¿Cómo se manifiestan las desigualdades de género en el trabajo remunerado? A pesar del aumento progresivo de las tasas de participación que veníamos presentando en las mujeres antes de la pandemia, lo cierto es que las mujeres siguen registrando desempleos más altos, se sigue presentando brecha salarial, las mujeres siguen mayormente ubicadas en sectores precarios, trabajos informales e incluso son muchas veces requeridas en trabajos remunerados asociados a los roles de género, especialmente en lo que tiene que ver con el cuidado. Esto quiere decir que es clave encontrar alternativas y respuestas que contemplen los retos del trabajo de cuidado no remunerado y que también tengan en cuenta lo que pasa en el trabajo remunerado. Son realmente dos caras de una sola moneda. No tiene sentido que sigamos generando políticas laborales que no tienen en cuenta lo que pasa en el trabajo de cuidado no remunerado, que no impactan esa desigual distribución de los cuidados al interior de los hogares y que tampoco tienen en cuenta que la provisión de cuidados desde un sistema de cuidados público y estatal genera realmente cambios y transformaciones en el acceso y la calidad de empleo que tienen las mujeres. Según el informe de OIT sobre el trabajo de cuidado para un futuro con trabajo decente, más del 76% de las horas que se dedican en el mundo a ese trabajo de cuidado no remunerado las hacen las mujeres. Y en ningún país, escuchen bien, en ningún país hay una prestación de cuidados igualitaria. Ni siquiera en países como Suecia, en países como Noruega, que han avanzado en otro tipo de políticas y en donde también hay mejores resultados en igualdad. La prestación de cuidados no remunerados sigue siendo el principal obstáculo que las mujeres se enfrentan para acceder a trabajos y a trabajos de calidad. Y marca realmente la forma en la que acceden y es en condiciones desiguales. En la práctica, entonces, hace que las mujeres tengan no una, sino 2 y 3 jornadas de trabajo y que representen o que trabajen mucho más en horas de trabajo no remunerado y por tanto vean reducidos los ingresos que pueden obtener del trabajo remunerado y con esto impactada también su autonomía económica. Si vamos a ver los efectos de esa desigual distribución de los cuidados al interior de los hogares entre hombres y mujeres, el reflejo de eso en el mercado laboral es en primer lugar la inactividad. Y cuando revisamos la inactividad que tenemos, que la mayoría de las mujeres inactivas, es decir, más de un 60% de quienes se encuentran en esa categoría, que además es concebida muy desde esta lógica de creer que hay un trabajo que sí es productivo y que el trabajo que hacen las mujeres no lo es, y que el trabajo que genera un salario es el que realmente aparece en las cuentas, las demás mujeres están en condición de inactividad como si realmente no hicieran nada. Ese 62% se dedican a oficios del hogar. En cambio, si uno hace una comparación con lo que sucede en los hombres, esta misma categoría de oficios del hogar ocupa solamente el 10% y el 57% de los hombres se encuentran realmente estudiando. Cuando miramos también lo que tiene que ver con la distribución en la tasa general de participación, vamos a ver que allí también hay una situación que muestra desigualdades de género. Entre 2008 a 2012 logramos que se aumentara la tasa general de participación femenina de un 46 a un 54%. Y ese 54% permaneció estático durante muchos años. Empezó a caer, por supuesto, con la pandemia y la última medición registra alrededor del 43,9%. Una tasa 10 puntos por debajo de esa tasa estática que teníamos desde el año 2012. Y se sigue manteniendo una brecha que es equivalente a alrededor de 22 puntos porcentuales entre la tasa general de participación de las mujeres y la de los hombres. El tercer impacto se da en el desempleo. En los últimos 15 años la brecha de desempleo entre hombres y mujeres era de 6 puntos porcentuales. Y para julio esta brecha se elevó a 10, con un 26,4% de desempleo para las mujeres.
Ya en el mes de agosto empezamos a registrar mejorías efectivamente en la economía, pero la velocidad en la que se dan esos cambios no es la misma para las mujeres que para los hombres. Entonces, en ese caso, el desempleo de las mujeres baja un 21,3%, el desempleo de los hombres se registra en un 13,7%. Para cada empleo que se pierde de un hombre entre 25 y 54 años, se pierden 2 empleos femeninos. Finalmente, en términos de acceso al empleo, es real la existencia de una penalización en el empleo vinculada a la maternidad, que se da básicamente por la naturalización de los cuidados y porque en el mercado de trabajo se dan estereotipos de género. Entonces, encontramos que las madres con niños menores de 5 años representan la tasa de empleo más baja, un 47,6%, en comparación con el 78,2% de los hombres padres y el 54% de las mujeres que no son madres. Y si revisamos las tasas de empleo, las tasas de participación de los hombres cuando son padres, encontramos que su empleabilidad mejora si tienen hijos menores de 5 años. Mientras que en el caso de las mujeres esta empleabilidad cae, en el caso de los hombres la empleabilidad aumenta. Además de estas barreras de entrada, usualmente las mujeres acceden realmente a empleos de menor calidad. Un 59% de las mujeres en América Latina están en el sector de informalidad y esto es mucho más grave en el sector rural. ¿Y significa qué? Significa que no tienen acceso a protección social, que van a tener más riesgos de tener una vejez con pobreza o que no van a tener posibilidades de una pensión digna. Igual, la tendencia de la participación de las mujeres en ciertos sectores históricamente feminizados es una realidad. En servicios comunales y sociales, por ejemplo, se da una empleabilidad femenina del 66,3%. Y si se revisa en lógica de esta coyuntura, los sectores más afectados por el cierre, por el aislamiento que se tuvo que hacer en los primeros meses para contrarrestar la pandemia, eran sectores con alta empleabilidad femenina. Luego también tenemos un reciente estudio que muestra que en los trabajos de cuidado remunerados se perdieron por lo menos 1 millón de empleos. La pandemia está entonces afectando mucho más a las mujeres, está profundizando esas desigualdades estructurales y requiere, por supuesto, que en la mirada a la reactivación económica se tenga en cuenta esas desigualdades de género. Si hacemos una mirada a los convenios de OIT, un poco para ver cómo estamos en Colombia frente a esa normatividad internacional asociada a temas de igualdad de género y de cuidados, encontramos el convenio 100 sobre igualdad de remuneración ratificado, el convenio 111 sobre discriminación también ratificado y el convenio 188 sobre trabajadoras domésticas. Tenemos aún pendientes el convenio 156, que es el que se refiere a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y que ha intentado en varias ocasiones hacer tránsito en el Congreso por compromisos derivados de la negociación con los trabajadores del sector público, pero no hemos logrado que se cumpla con el proceso completo de ratificación. Igualmente está pendiente el convenio 183 de protección a la paternidad y el último convenio, que es el convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Cuando pensamos entonces cuáles son los temas pendientes, qué podemos hacer, qué puede incluirse en la agenda sindical y en la agenda laboral que reclamen los trabajadores y trabajadoras en lógica de trabajo decente e igualdad de género, tenemos las siguientes ideas. Por supuesto que en nuestro quinto taller, que vamos a tener como tema central lo que pasa en el mercado remunerado, la precarización, vamos a tener nuevas ideas. Solamente quiero dejar aquí algunas para provocar reflexiones y por supuesto para que vayamos pensando qué tipo de acciones en concreto podemos asumir colectivamente. 1. Se requiere un sistema de cuidados público. Un sistema de cuidados que tenga un enfoque feminista y que realmente garantice el cuidado como derecho. Esto va a significar, sin duda, ya lo han mostrado en otras situaciones este tipo de medidas, un cambio en la distribución del trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares y entre las distintas
organizaciones o entre los distintos estamentos que están en la organización social del cuidado. 2. Mayor integralidad entre las políticas de cuidados, las políticas laborales y las políticas de protección social. 3. Medidas de reactivación económica con enfoque de género. 4. Hay que realmente empezar a pensar en construir familias, hogares y sociedades más democráticas y más paritarias. Y esto pasa por democratizar el cuidado. 5. Garantizar derechos laborales y acceso a condiciones de trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del sector cuidados. Así como es invisibilizado el cuidado cuando no es remunerado en las familias, lo cierto es que cuando se hace remunerado, tiene condiciones muy precarias e ingresos muy bajos. Entonces hay que pensar en este tipo de políticas y hay que tener una mirada principalísima en lo que pasa con las trabajadoras domésticas, que incluso han sido consideradas como una población de especial protección en una sentencia de la Corte Constitucional. 6. Hay que pensarnos en reformar la ley de equidad salarial, esa ley que no se ha podido aplicar en Colombia por algunos inconvenientes en los criterios objetivos y que va a permitir que se garantice realmente el principio que a trabajo de igual valor se debe pagar un salario igual. 7. Mantener en futuras reformas pensionales la diferencia de edad entre hombres y mujeres. Recordemos que en la sentencia de constitucionalidad donde se aborda este tema, se advierte que la razón por la cual existe esta diferencia de edad es una medida de reconocimiento a la maternidad y a ese cuidado no remunerado que realizan y que han realizado históricamente las mujeres. Pero también hay que pensarnos en la reducción de semanas y en este sentido, en una mirada de una posible reforma pensional alternativa, hay que mantener la diferencia de edad, pero apostarle aún más a reducir las semanas de cotización de las mujeres. Hay que promover licencias parentales que redistribuyan los cuidados, porque ya está probado que cuando en ciertas esferas se redistribuyen mejor esas tareas entre hombres y mujeres, eso impacta a otras esferas y otros momentos de la sociedad. En la agenda sindical, por ejemplo, en los procesos de negociación colectiva, en escenarios de reivindicación de derechos, debe enfatizarse y tenerse como una bandera primordial la exigencia de un sistema de cuidados y de medidas diferenciales. Por ejemplo, buscar que se cumpla mucho más con esa posibilidad de acordar jornadas flexibles cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen responsabilidades de cuidado. Y por último, hay que promover la ratificación del convenio 156 y del convenio 190, porque realmente tienen un impacto muy positivo en los cuidados, en la vida y en los derechos de las mujeres. Muchas gracias.